Zambrano y Juan Alarcón. Le vamos a hablar sobre el poema de Octavio Paz llamado Piedra de Sol. Primero que todo tenemos que decir que el poema comienza con el nacimiento del ser, enfocado más que todo en la naturaleza. Habla sobre un sauce de cristal, un topo de agua, es decir, el flujo del agua sobre el río. Habla sobre un árbol, a pesar de que el viento lo mueve, se mantiene firme. Luego de esto es como un diálogo del hombre consigo mismo, viendo la vida pasar a través de su cuerpo, intentando recordar momentos del pasado, pero se da cuenta de que esos momentos son muy nublosos, son muy indistintivos, no se logra apreciar muy bien lo que está imaginando. Dice que el hombre, pues en su diálogo, es decir, la conversación que tiene de pronto la vida con él, dice que él intenta tocar su mano y se desvanece, que muere un recuerdo y nace en otro, es decir, todo es muy confuso. Luego de esto llega la esencia del instante, de ahora. Da a entender el poema que no es importante ni el pasado ni el futuro, sino el instante, lo que hacemos en el momento. Que cuando hablamos del pasado o en el futuro estaríamos entrando como un mundo terrenal, en un mundo cronológico, en el cual estaríamos envejeciendo, y por eso hace referencia a Melusina. Menciona muchas mujeres de los mitos de la historia, y una de esas es Melusina. Melusina era una mujer que tenía cola de serpiente y solía engañar a los hombres. Ese es el engaño que va a entender Octavio Paz cuando intentamos recordar el pasado, que son engaños y son muy confusos. Y dice que si seguimos con ese engaño, tarde o temprano entenderemos que al entender de pronto ser conscientes de todo, seremos ya viejos, que estaremos arrugados, de que se nos caerán los dientes, se nos caerá el cabello y que será muy tarde. También enfoca también el tema del amor. Habla sobre que cuando dos personas se aman trascienden en el tiempo, es decir, lo que le estaba explicando, no se vuelve ni un pasado ni un futuro, sino en el instante, y hace referencia a una historia que él menciona de Madrid de 1937, en una guerra civil que hubo, que habían gritos, habían sirenas, y en todo eso dos personas se amaron y se desnudaron. Y él decía que a pesar de todo eso, a pesar del entorno en el que ellos vivían, ellos trascendieron del tiempo y fueron invulnerables a eso. También hace referencia a Eloísa, que es una de las mujeres también que menciona, que ella era una monja que estaba enamorada de un hombre llamado Belardo, y con las palabras textuales le decía: déjame ser tu puta, en un término coloquial, donde el amor de ellos era prohibido por las leyes y por las clases sociales. Sin embargo, ellos decidieron estar juntos, y las consecuencias de esto fue que a Belardo lo demacraron. Entonces Octavio Paz da a entender a esto que entonces ¿qué es mejor el crimen? ¿Qué es mejor entonces comer un pan envenenado? O también habla del incesto entre hermanos, de la apariencia física entre ellos. Es decir, es mejor vivir en un mundo de crímenes, pero en un mundo libre, que no estemos de pronto arraigados a la sociedad, a un mundo donde siempre está la moneda, que estamos arraigados por números, que de pronto también nos mencionan por nuestros nombres, porque también el poema menciona y nos cuestiona que si esta vida alguna vez fue nuestra, si esta vida no nos pertenece al otro, haciendo como que pronto referencia a que nuestra vida nos pertenece a nuestros padres, y que en alguna vez la vida de nuestros hijos nos pertenecerá a nosotros. También hay una antítesis que hace Octavio Paz, y es el momento, el tiempo cíclico en el que entra el poema, que dice que la mirada vieja, la mirada niña de la madre vieja a través de su hijo grande, que se convertirá en un padre joven, es decir, en el mundo cíclico. Él da a entender que la madre está viendo a su hijo, visionándolo a través de lo que ella vivió, sabiendo que lo que él está viviendo ya ella lo vivió. Entonces es un mundo circular, un mundo solar, y es por eso que el poema se llama de tal manera, Piedra de Sol. El sol es por el mundo cíclico, el mundo que no tiene fin, que se repite. Entonces a eso nos invita Octavio Paz, que no entremos en un mundo cronológico en el que vamos a envejecer, sino vivir en el instante. Bueno, entonces yo les voy a hablar un poco acerca de unos aspectos de este poema. Entonces empezamos con el objeto lírico, que es básicamente aquello que inspiró al poeta a escribir pues, dicho poema. En este caso es pues, la mujer amada, que se presenta como una figura misteriosa, cambiante y múltiple,
Entonces el poeta la busca en una relación de tiempo y espacio, siguiendo el ciclo de Venus, que es prácticamente el planeta del amor. Entonces ahora pasamos al temple de ánimo, que es el estado emocional en el cual se siente el poeta al momento de escribir pues, dicho poema. Entonces, en este caso, es una mezcla de pasión, nostalgia, melancolía, asombro y pues esperanza hacia la mujer que él ama, pero también él mismo expresa pues angustia por la pérdida, el olvido y la muerte que ahí se puede presentar. Entonces, ahora con el motivo lírico, esto es básicamente la idea central pues, que se desarrolla en el poema. En este caso, el motivo lírico es el amor con una experiencia que trasciende el tiempo y el espacio, que se renueva y se transforma, que se pierde y se encuentra. Y entonces el poeta aquí pues, experimenta las distintas facetas del amor, como lo puede ser desde el miticismo hasta el erotismo, o en unos términos más fáciles de entender para nosotros, puede ser desde la alegría pues, hasta el dolor. Entonces, ahora el hablante lírico es prácticamente la persona que expresa el poema, pero no necesariamente debe coincidir pues, con la del autor. En este caso, el hablante lírico es un yo poético que se dirige a un tú femenino que vendría siendo pues, la amada de él. Él en esta parte pues, se representa como un viajero, un buscador, un amante, un poeta que va en búsqueda pues, de ella y que se identifica pues, con diferentes personajes y situaciones que allí se viven. Y para culminar ya con esta parte de los aspectos, tenemos la actitud lírica, que es pues, prácticamente la relación que tiene el hablante lírico que les acabo de mencionar pues, con el objeto lírico que les mencioné al principio, que es prácticamente la persona que lo inspiró pues, a escribir el poema. Entonces, en este caso, la actitud lírica es predominantemente enunciativa. O sea, esto quiere decir que él expone sus sentimientos, sus pensamientos y sus emociones con respecto al objeto lírico. Pero también acá hay una parte que también presenta momentos de actitud pues, apelativa, es decir, se comunica con el objeto lírico, o sea, lo que le inspiró a escribir, pero de manera mucho más directa, o sea, le pregunta cosas, le pide favores. Entonces así se convierte esto en un diálogo entre el poeta y la mujer, o entre el hombre y el Dios. Bueno, la piedra del sur de Octavio Paz está impregnada por diferentes recursos estilísticos y diversas figuras literarias que sin duda hacen de una obra bastante compleja, y también voy a mencionarles diferentes recursos, diferentes características que esta tiene, que son los siguientes. Por ejemplo, en el primero tenemos la metáfora y el simbolismo. Esta es una obra que contiene pues, bastantes metáforas y símbolos, como por así decirlo, lo que son los recursos naturales. Estos lo usan como le dan como cierta importancia, como lo son por ejemplo las rocas, el cielo, el aire. En el segundo punto tenemos la personificación, que es un poco similar a la primera, pero en esta Paz quiso atribuir cualidades humanas a los objetos y a los fenómenos culturales, y le da vida a diferentes elementos como es el sol, la luna y las estaciones. En la tercera tenemos la hipérbole, que se emplea como esa exageración de resaltar las emociones y las experiencias que encontramos que nos brinda el poema. La cuarta es la onomatopeya y la literación, que aquí es donde podemos utilizar diferentes sonidos repetitivos para así crear un tipo de musicalidad en el poema y para darle como ritmo a la composición. También tenemos el cromatismo, que es el uso de los colores y de las figuras que contribuyen a la creación de imágenes y poéticas vivas.
Y el último, que es la paradoja, aquí es donde se emplean diferentes contradicciones para resaltar las tensiones y las complejidades que podemos encontrar. También se exploran sobre los temas filosóficos y temas existenciales. Bueno, todos estos puntos son importantes para elevar la experiencia poética y permitir poder verla de diferentes puntos de vista, haciéndola así una de las obras o una obra bastante completa y que permite diversas interpretaciones. Bueno, yo antes de seguir hablándoles sobre el análisis del poema, quiero darles como una introducción de lo que fue Octavio Paz, cómo inició y cómo fue que entró en este mundo. Primeramente, fue que Octavio Paz es un mexicano, nació el 31 de marzo de 1914 en México. Justo en ese tiempo se presentaba la Revolución Mexicana, por lo que unos meses después de él haber nacido, su padre tuvo que entrar en el ejército. Entonces su madre optó por llevarlo a donde su abuelo paterno, que vivía en las afueras de México. Él se cría con su abuelo paterno y su abuelo paterno era un ex militar retirado y era un poeta. Ahí donde Octavio Paz empieza a interesarse por este mundo. Él a tan solo 16 años escribió su primer artículo llamado Ética del Artista. Si ahora mismo me preguntan cómo definiría a Octavio Paz, diría que fuese como un mago. Y más adelante explicaré el por qué. Diría que para mí esta leyenda, ganador de un Nobel, el cual está en los folletos, diría que hizo magia. Ahora sí, continuando con el análisis del poema, el poema Piedra del Sol pertenece a la categoría Oda. Esta categoría se caracteriza por estar en los poemas que son destinados a ser cantados. Aunque literalmente este poema no es cantado, su complejidad poética y simbólica hacen sentir que uno como lector se sienta que le estuviesen en forma cantando, narrándole lo que está pasando en el momento. Es algo curioso que nos pasó porque al ser un poema muy extenso, alrededor como de 16 páginas, es complicado de leer. Entonces empezamos a leer y parábamos y después retomábamos y no entendíamos absolutamente el tema. Hasta que nos reunimos los cuatro, nos pusimos de acuerdo en completo silencio y lo leímos enseguida y experimentamos una sensación que uno de nosotros primero escuchó que se sintió que estaba literal dentro del poema. Por ejemplo, lo que hablaba antes mi compañero, que había un árbol plantado grande pero se movía. Entonces uno literalmente se ve frente a ese árbol cómo se está moviendo. Ve que hay otras palabras que a veces uno no entiende por su complejidad que está escrito, pero uno lo asemeja con cualquier cosa. Entonces esa fue una experiencia que de verdad nos sorprendió y por eso digo que el único significado que le encuentro es que fue magia lo que pasó, porque nunca habíamos sentido menos con un poema, porque en un cuento de pronto vemos las imágenes, pero acá no hay imágenes, hay símbolos como se ve aquí en la portada, que son símbolos más para los aztecas, pero ese transmitirte a ese mundo, a sentir que es como si te estuviesen cantando, narrando lo que está pasando, aunque el poema no esté siendo cantado. El léxico utilizado en este poema es profundo y simbólico, tiene palabras claves que evocan un gran significado de cosas. La riqueza que tiene en los sustantivos y adjetivos es lo que nos permite a nosotros crear imágenes vividas y también que usan el hiperbato. El hiperbato se usa cuando a una oración o unas palabras se les cambia de orden. Por ejemplo, si se dijese allí está tu hermano, si el poema dijera allí está tu hermano, hay hiperbato, porque la frase correcta sería tu hermano está allí. ¿Esto qué hace? Esto es lo que le aporta un ritmo único al poema, haciendo que nosotros sintamos que está siendo como cantado. También se observa la presencia de anafora. Anafora es la repetición de ciertas palabras o frases al principio de cada verso. Esto se usa para darle como la idea, centrar al lector sobre una idea en específico. Y también hay algo que se usa, la personificación, que es muy importante en este poema,
porque lo que hace es darle elementos vividos a objetos no, elementos humanos a objetos no humanos. Por ejemplo, al principio sale que el árbol estaba plantado, pero danzante, está bailando. Se sabe que los árboles no pueden bailar, pero ¿qué hace esta personificación? Hace que nosotros nos imaginemos que el árbol se está moviendo gracias a la brisa. Ahora sí, pasando más a la métrica, como les dije, ya que este es un poema muy extenso, se puede decir que es un poema de largo aliento, por lo que se recomienda que sea leído de corrido, sin pausa. Este poema tiene un total de 584 versos y todos sus versos son endecasílabos, es decir, tienen 11 sílabas. Estos 584 versos, algo muy curioso, es que corresponde a la revolución sinódica del planeta Venus. Esto lo explicó Octavio Paz, que quiere decir que son 584 días de la Tierra, se puede ver la conjunción que tiene el Sol con el planeta Venus. ¿Esto qué hace? Que nos da a entender que Octavio Paz realmente concibía los poemas. Es decir, que este personaje no escribía por escribir, sino que tenía un concepto para ellos y así, de esa manera, escribir sobre ellos. Hablando más de la métrica, este poema cambia en que se utilizan versos libres, por lo que no sirven una métrica rígida. No se puede decir si es de arte mayor o arte menor, porque este experimenta varios cambios, no es que siga solo de arte mayor o arte menor, no se puede enfatizar en una porque presenta las dos. Lo mismo es con la acentuación de las palabras individuales. Este poema no lo hace ser verso libre. No está sujeto a una métrica específica en cuanto a la acentuación y tampoco sigue un esquema de rima asonante o consonante de manera continua. Lo mismo que arte mayor que menor. No es que uno pueda señalar si el poema es asonante o consonante, porque este va cambiando mediante cada verso y como es de verso libre, no tiene. Y por último, ¿a qué poesía pertenece? Este poema pertenece a la poesía trascendental, ya que se trasciende debido a la relación que tiene con la naturaleza, con la simbología, con la metafórica profunda, y en este, Octavio Paz lo que transmite son temas filosóficos, existenciales, utilizando imágenes complejas y simbólicas que trascienden de lo cotidiano. Gracias. Gracias.